Bueno, tal lo mencionado en el video anterior, acá está la segunda parte donde ya nos adentramos en el trabajo práctico que debemos realizar. Como les comenté, este es un proyecto que viene directamente de la Secretaría de Cultura de nuestra Villa de Merlo y hace referencia a un atrio existente en la rotonda de acá de Merlo, donde se nos está pidiendo que establezcamos, ¿sí? Un nuevo diseño a ese atrio porque se va a ubicar una imagen que fue donada por un vecino, una imagen de la Virgen María de la Medalla Milagrosa. Por tal motivo, lo que nosotros debemos realizar en primer lugar es el relevamiento. Dadas las circunstancias de pandemia y como les he explicado, ese relevamiento entendí que lo mejor era no juntarnos para realizarlo porque si bien es una experiencia muy enriquecedora, digamos que tiene un espíritu contrario a lo que las restricciones en el marco de la pandemia nos están pidiendo. Entonces, como les comentaba, me acerqué, fui yo personalmente al lugar y realicé el relevamiento, o sea, medir todo lo existente. Como ustedes pueden observar, y después les voy a dejar material fotográfico para que vean de qué se trata, lo que encontramos es una especie, lo podemos definir como atrio, ¿eh? Donde tiene un pedestal donde va a ir ubicada la imagen. En planta ustedes pueden observar que hay un arco de medio punto con 4 columnas que funciona como una especie de marco, ¿sí? O para enmarcar la figura que va a ir en este pedestal que está en el centro. Tiene 2 escalones, está un poquito elevado de la superficie, que es una superficie natural de tierra y pasto, y lo que pude observar que por allí cruza mucha gente cuando tiene que cruzar la ruta 5. Es más, hay un sendero hecho donde ya no existe más el pasto porque muy asiduamente cruza la gente por ahí, ¿sí? El vecino. Bueno, como les comentaba en el video anterior, acerca de la geometría descriptiva y el sistema Monge, lo que vamos a elaborar es la planta, en este primer lugar, de todo lo existente, luego la vamos a proyectar en otro plano que vendría a ser una de las vistas, en este caso la vista frontal, y luego el plano de una segunda vista o vista lateral. Vamos a realizar cotas. Yo acá dividí las cotas entre cotas principales y secundarias, ¿sí? Más que nada las secundarias están incluidas para que ustedes tengan una noción acabada de cada una de las dimensiones de los objetos para que la puedan dibujar respectivamente en cada una de sus máquinas. Y a la derecha un detalle sobre las medidas del pedestal en vista y en planta. Como les comenté en el video anterior, me serví del sistema descriptivo, la geometría descriptiva o del sistema Monge para representar los elementos existentes del atrio. Aquí voy a encender la capa de líneas auxiliares y como ustedes ven, yo empecé realizando la planta, ¿sí? Luego proyecté los puntos para poder realizar la vista y a su vez algunos de los puntos fueron proyectados para una segunda vista, ¿sí? Y como les comentaba, la unión entre los puntos proyectados de la vista y de la planta me dan puntos únicos en este otro plano para establecer las dimensiones de los objetos, ¿sí? Todo lo que está en vista se proyecta como altura y todo lo que está en planta se proyecta sobre ese plano que no es altura, sino que son dimensiones de ancho y de largo. Por eso
les comentaba hoy que, entre comillas, una manera de hacerle trampita a las 3 dimensiones es elaborar la profundidad en un mismo plano, en un plano único, que vendría a ser la planta, lo que ustedes generalmente conocen como planta. ¿Qué más decir de esto? Bueno, van a utilizar mucho, y acá les empiezo a dar lo que se dice tips de cómo dibujar esto. Van a utilizar mucho la herramienta simetría, ¿sí? Van a utilizar también la herramienta círculo y la herramienta desfase para empezar a trabajar con cada uno de estos círculos, ¿sí? A una distancia, replicarlos a la distancia exacta que ustedes precisen. Por ejemplo, el ancho, que acá está la cota, el ancho que tiene la columna y la viga, esta columna y viga de material, es de 17 centímetros. Así que, por ejemplo, yo dibujo este semicírculo, ¿sí? Y luego, para dibujar el siguiente, voy a hacer un desfase de 0.17 para tener el ancho. A su vez, la columna y el arco están a 7 centímetros del borde del atrio, de la base. Así que acá también tengo otro desfase. Esto que ven acá, que es, tiene casi una forma circular, perdón, triangular, también tiene otro arco que está en referencia al del borde a unos 33 centímetros, como se ve acá. Este ancho se replica en cada uno de estos lados, ¿sí? Yo siempre creí que un plano hecho correctamente es aquel plano que pone la información necesaria y no excede esto en pos de una comunicación que lo único que haría es dificultar o generar ruido en la lectura. Si yo pongo una sola cota de 33 centímetros, es entendible que aquí también hay 33 centímetros de ancho en este cantero. Acá hay tierra, lo van a ver en la foto. Y en este cantero que es el semicírculo exterior del atrio, de la base. Acá están los dos escalones en el centro y el pedestal. Entonces, otro elemento a tener en cuenta. Yo aquí tengo una línea auxiliar justo del centro, que vendría a ser el eje central de esta figura en planta. Por lo que yo les diría que todo lo que está a la izquierda se replica a la derecha. Dibújenlo una sola vez, ¿sí? Por ejemplo, las columnas o el cantero de la izquierda, ¿sí? Lo dibujan todo una sola vez y después, a partir de esta línea central, ¿sí? Lo utilizan como eje principal para hacer una simetría y no tener que dibujarlo todo dos veces. Por último, lo que les quiero decir es que el semicírculo tiene justo el centro en la mitad de la línea, acá en el diámetro. Este vendría a ser el diámetro del círculo, la línea que está al frente de la planta, ¿sí? La unión del eje central con esta línea blanca, que es el frente de la figura geométrica o del atrio, la unión esa es el punto central de los semicírculos. Por lo que yo empezaría, vamos a hacer un pequeño ejemplo, empezaría dibujando una línea del largo, una línea del largo total del objeto. Vamos a activar el modo ortogonal con F8 y le vamos a dar un largo de 8, ya que tiene 8 metros. Vamos a trabajar donde una unidad de AutoCAD sea igual a 1 metro. Luego acá vamos a poner círculo desde el punto medio al punto final de la línea y aquí tengo un círculo de 8 metros de diámetro. Luego recortamos lo que no está en la realidad, en el objeto, que es la parte inferior del círculo. Enter.
acá ya tengo los tres límites, o los dos límites, ¿sí? Mejor dicho, los dos límites del objeto en planta. Entonces, como les comentaba, ahora vamos a hacer el desfase, ¿sí? Del primer círculo. El primer círculo tiene un desfase con respecto al otro de 7 centímetros, entonces 0.07. Hago clic en el objeto, hago el desfase, Enter. Acá ya tengo el segundo círculo, el tercer círculo es de 17, vengo a hacer el desfase y acá le pongo punto 17, 17 centímetros, hago el desfase y acá ya tengo el ancho de la columna. Y por último me queda el borde del cantero, que después voy a recortar, pero también es un semicírculo. Entonces acá nuevamente hago desfase, repetir desfase. Son 33 centímetros, por lo que lo anoto como punto 33. Elijo el objeto y le digo hacia qué lugar tiene que realizar el desfase. Bueno, acá tengo todos los círculos de la planta. Y así empiezo la construcción. Es muy importante que trabajen, ¿sí? Vamos acá a parámetros, que trabajen con la referencia objetos punto final, punto medio, intersección y perpendicular. Son los que más van a usar para la construcción o la representación del objeto tridimensional. Estas referencias a objetos las tendrían que tener activas. No pongan más porque muchas veces cuando yo activo demasiados modos de referencia entran en conflicto y la línea va para cualquier lado, dicho en criollo. Así que, bueno chicos, les voy a dejar este video en el Classroom y también les voy a dejar algún material de imágenes y fotos para que puedan trabajar. Bueno, cualquier consulta o duda, seguimos en contacto. Hasta luego.